Andy, como bien anunciaste al inicio, este año ha sido bastante movido en la esfera internacional y algo que no puede pasar desapercibido definitivamente fueron los acontecimientos durante la reunión del G7 en pasados días. Tenemos que entender un poco también el contexto de todo este acontecimiento, ¿verdad? Ya Estados Unidos, desde su campaña, el presidente Donald Trump, pues viene con la insignia de América primero, America First. Y parte de esto es su discurso, muy consistente en el tiempo, acerca de la revisión que él haría de lo que son los acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos y de posibles impactos negativos que esto ha ido teniendo en el tiempo sobre los empleados y sobre la población norteamericana. Esto obviamente que lo vimos ver cuando lo primero que hizo fue sentarse en el proceso de negociación del acuerdo de libre comercio con Canadá y México, también los temas que ha tenido con los aranceles que ha comenzado a imponer tanto a productos de China, donde se vio como un inicio de guerra comercial, pero también a productos europeos, sobre todo la parte del acero. Durante esta reunión, lo primero es que se dieron unas escenas muy lamentables donde el presidente Trump pues decía, mira, ¿a qué acuerdo a nivel internacional podemos llegar cuando uno de los elementos básicos de esta reunión era, digamos, firmar como un acuerdo donde los países se iban a poner en un proceso de revisión de los acuerdos internacionales, de las reglas de comercio, de manera de tratar, digamos, de distribuir los beneficios de cara, digamos, a la queja principal que venía de Estados Unidos. En ese sentido, el presidente Trump pues acusó de manera abierta al primer ministro Canadá en una escena realmente lamentable. A tal punto que el presidente Trump, luego de parecer que llegaría a algún tipo de acuerdo, pues definitivamente no, y a través de las redes sociales dijo, mira, que no, que él no se iba a poner, y acusa a Canadá de aprovecharse de este tema de acuerdo de libre comercio, sobre todo el punto particular de los lácteos, de las leches, de cómo ha entrado al mercado norteamericano, diciendo que inclusive ha utilizado prácticas que no son prácticas leales para inundar el mercado norteamericano y que él no lo iba a permitir y todo. En una primera etapa, Canadá se mostró bastante condescendiente con la actitud de Trump, ¿verdad? Pero luego obviamente que no le quedó más que decir, mira, si esta es la forma de que tenemos que hablar, bueno, nosotros vamos a hablar. A raíz de eso, casi todos los países europeos, Alemania sobre todo, bueno, levanta esta alerta de decir, y frente a qué fenómeno es que nosotros estamos. Una actitud que ha levantado alerta, obviamente, en todos los países europeos y que llama a la urgencia de trabajar en el fortalecimiento de la zona, ¿verdad? De Europa como tal, viendo quizá que los términos de comercio con Estados Unidos pues podrían seguir empeorando en el tiempo. Y ahora vemos Canadá, algunos países europeos, China, dicen, bueno, ¿cómo nosotros vamos a seguir en este tema cuando todos los acuerdos de muchos años, no solamente comerciales, sino de cooperación, los espacios de acuerdo, como es obviamente la reunión del G7, pues han comenzado a ser lacerados, han comenzado a tener problemas ocasionados por la actitud principalmente del presidente, porque tenemos que decir que es un tema fundamentalmente de su representante, que es el presidente Donald Trump. De esta perspectiva, Andy, no es algo trivial esto que está pasando, no es algo trivial porque ciertamente afecta relaciones primarias entre grandes economías. Algunos economistas y algunos analistas han dicho, mira, de seguir esta política de Estados Unidos, obviamente que esto incrementa los costos, es un costo que traspasa a otros países en inflación, en incremento de precios, en incremento de costos, sobre todo de esos productos afectados, digamos, en el caso del acero, de estas exportaciones que hace Estados Unidos de estos productos, y obviamente que va a afectar, va a tener un impacto negativo en otros países. Pero más allá de eso, es el inicio del rompimiento de estas relaciones que comienza a poner en hold muchas iniciativas en otros países y en el mismo Estados Unidos, lo que al final termina también impactándonos a nosotros, sobre todo nosotros que tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Yo espero
que, bueno, tenemos mucho esperando, tenemos casi 2 años. ¿Cuánto tiempo el presidente Trump inició en el año 2017, en enero del 2017? Tenemos 1 año y medio esperando que cada vez que el presidente Trump hace uno de estos arrebatos, de estas iniciativas, pues cambia. En el caso de China, me gusta mucho poner el ejemplo de China, porque en el caso de China, China rápidamente fue al OMC. E inmediatamente China llevó, en vez de comenzar esta guerra directamente con Estados Unidos, le dijo, ven, vamos a ponerlo aquí en la regla del juego. Entonces la misma actitud del presidente Trump cambió un poquito. Pero digamos, no podemos esperar que esto pase cada vez. Entonces esto realmente es una actitud lamentable. Para mí, el G7 es una autoridad a nivel internacional, ¿verdad? Es un benchmark a nivel internacional de cómo se llevan las relaciones y esto podría comenzar a causar disturbios. Mira, algo que se nota ya aquí es que el presidente Trump está siendo consistente con lo que fue su discurso de campaña y el commitment, el compromiso que él hizo con todos esos sectores y grupos que le apoyaron, o sea, de esa parte de lo que se llama lo que es el centro de los Estados Unidos, no la zona más globalizada del oeste extremo o el este extremo del país. Él, sin que nos vayamos dando cuenta, él ha ido mandando un discurso a esa base de que él es un tipo confiable. Confiable en el sentido de que lo que él promete, él lo cumple, caiga quien caiga. O sea, él está actuando como un político realmente bastante extraño, en el sentido de que ha adquirido unos niveles de credibilidad frente a lo que fueron sus planteamientos sorprendentemente altos. Y este es un elemento que los demócratas tienen que tener en cuenta de cara a la campaña donde él probablemente va a tratar de correr por un periodo adicional. O sea, lo que él oferta en campaña, dado estos antecedentes de que lo que ofertó en esta primera vuelta de este primer periodo de 4 años lo cumplió, es sumamente difícil de destronar eso en una campaña para un segundo periodo, porque el hombre va a llegar con mucha credibilidad. El otro elemento a tener en cuenta es que todo el mundo recuerda cuando él tenía su programa de televisión, o sea, que él hacía alarde de ser un deal maker, un tipo que es un gran negociador. Y él ha adoptado la actitud del jugador, en teoría de juego se ve como un jugador fuerte, o sea, llega con posiciones extremas, pero quizás es para ablandar al contrario y ver si lo lleva a una situación donde todo el mundo termine ganando. Por ejemplo, cuando él tiene este encontronazo con Trudeau de Canadá, que sin lugar a duda fue un encuentro de muy mal gusto, cuando él tiene estas palabras de insulto que después Peter Navarro fue todavía más duro que el propio Trump y dijo que este primer ministro tenía un lugar ideal, especial, reservado en el infierno para él. Una cosa que es como de muchachito. Realmente él después pidió excusa y dijo que reconoce que usó unos términos indebidos y eso es bueno, que se reconozcan los errores que a veces en el calor de una campaña, una discusión, un debate pueden suceder. Pero cuando Trump dice, bueno, pero que diga Trudeau si es verdad o si es mentira que en algunos productos lácteos ellos nos imponen unos aranceles del orden del 300%. Trump dice en uno de los tweets que él mandó y en unas declaraciones que dio, que él en el calor de la discusión llegó a proponerle, mire, no discutamos de aranceles, vamos a hacer un arreglo, vamos a armar un acuerdo de libre comercio entre todos los países del G7. O sea, que él soltó esa parada, como diciendo, espérese, vamos a hacerlo más sencillo, vámonos con free trade, o sea, libre comercio, un TLC entre todos nosotros. Y él sostiene que la propuesta cuando él la planteó, yo no sé si fue que a ellos no les resultó creíble, pero como que no le hicieron mucho caso. Pero yo creo que es una propuesta interesante, o sea, porque si él hace esa propuesta, implícitamente lo que quiere es, mira, yo no te pongo el arancel compensatorio, pero quítame esos que tú tienes. Entonces hay que ver la realidad y la verdad, cuánto de verdad hay en lo que él dice
y cuánto de verdad hay en lo que dicen los demás líderes del G7. O sea, hay que identificar, porque muchos de estos países no podemos engañar. Todo el mundo de alguna manera recibe presiones internas de grupo y adopta políticas que son contrarias al libre comercio, imponiendo barreras no arancelarias, como ha hecho China, aranceles, etcétera. Entonces, yo creo que la actitud de Trump, si en el fondo lo que él persigue es que nos demos entre todos el mismo trato, yo no sé si le sale bien, quizás le sale bien, y al final, cuando empiecen a tomar medidas, espérate, antes de ir a una guerra comercial, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros eliminemos? No, quítame este impuesto a los productos lácteos, quítame esto, yo te voy a quitar lo de los automóviles, y vamos a hacer un progreso hacia un comercio más justo, más equilibrado y más libre para que los trabajadores, a los cuales yo les tengo que dar respuesta en Estados Unidos, yo pueda decir, mira, yo me fajé por ti, yo luché por ti, y logré que me desmonten esta barrera. Quizás yo estoy haciendo un poco aquí de wishful thinking, pero este es un negociador, es un tipo extraño, no es un político común, él es un empresario, un tipo que se la ha pasado haciendo negocio todo el tiempo. Ahí fue y se fue a Singapur, se reunió con alguien que él había criticado muchísimo, que no representa bajo ningún sentido los valores del occidente, pero él demostró un espíritu de apertura. Digo, mira, vamos a sentarnos a ver si podemos bajar la distensión que hay entre nosotros, las tensiones políticas y geopolíticas y el problema nuclear en la península de Corea y ver qué arreglos podemos hacer. Yo creo que esas son cosas positivas. Entonces, yo pienso que por lo menos a él hay que darle el beneficio de la duda de su estrategia, a ver qué es lo que va a quedar al final. Si al final caemos en una guerra comercial, vamos a entrar en una situación muy, pero muy difícil en la economía mundial, que nos va a golpear a nosotros, va a golpear a todas las economías emergentes, pero también nos va a golpear a nosotros. Fíjense qué es lo que está pasando en Estados Unidos. El ciclo expansivo en la economía norteamericana ya va para 110 meses. Es uno de los ciclos expansivos más altos que acumula la historia norteamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. El único otro ciclo que duró más tiempo fue el de 1991-2001, que duró aproximadamente 120 meses. O sea que ya nosotros estamos al punto de que ese ciclo expansivo termine. Y entremos entonces, todo el que ha hecho estudios de ciclos de negocio en los Estados Unidos se da cuenta que está tocándonos la puerta la entrada ya de un periodo de menor crecimiento. Toda esta política de la Reserva Federal de aumento de tasas de interés apunta en esa dirección, como de ir preavisando, miren señores, hemos estado creciendo mucho, está el desempleo en 3.8, ya la tasa de inflación pasó de 2%, que para ellos es algo dramático. Yo no entiendo cuál es el dramatismo entre una tasa de un 2 y una tasa de un 3. Yo no veo mucho la diferencia, pero bueno, en Estados Unidos se han comprometido con esto de que parecería que en las tablas de Moisés decía no más de 2. Entonces, pero no tan lejos de la tabla de Moisés de nosotros, de no más de 4. Bueno, pero que es ridículo también, porque si es 6 no se va a acabar el mundo. O sea, eso no es nada del otro mundo, pero bueno, son reglas que se autoimponen y que muchas veces pierden capacidad de maniobra. Estados Unidos está apuntando a que el desempleo eventualmente puede caer a 3.6, 3.5, con una inflación ya cercana a 3, y ellos entonces ahí van a apretar y subir las tasas de interés. Cuando ellos aprieten ahí, entonces la economía ya no comienza a mostrar estos signos de que, por ejemplo, los niveles de venta de retail, que salieron los indicadores, sorprendieron a todos los pronósticos del mercado, o sea, volando salieron. Entonces, es posible que este ciclo acelere en su terminación este mismo año, con políticas monetarias más restrictivas. Si eso tiene lugar, y eso a su vez se encuentra con políticas que restringen el comercio, que es, todo el mundo lo sabe, el comercio internacional no es más que el motor del crecimiento, un engine of growth. Eso los economistas desde hace más de 200 años lo vienen postulando. Y usted frena
la economía adicionalmente restringiendo los flujos comerciales con política proteccionista, nosotros podríamos, sin darnos cuenta, estar intensificando la desaceleración. Y eso es muy mala noticia. Mala noticia, por ejemplo, todos estos países altamente endeudados, una economía mundial creciendo menos, implica que tú vas a crecer menos. En la medida en que tú crezcas menos, esos ratios de deuda PIB se te van a disparar. Y aparte de eso, si eso se encuentra con mayores tasas de interés, entonces el problema es más serio, porque todo el rollover que tú vayas a hacer de la deuda pública va a tener lo que hacer a mayores tasas de interés, hasta que un día los tipos de fuera te digan, mira, no, yo no te hago más rollover, empieza a pagar capital, y ahí viene el tranque, y entonces eso da lugar a procesos de reestructuración de deuda. Ojalá que la jugada al presidente Trump le salga bien, ojalá que esto pasó en el G7, en el G7 se pueda desmontar y los países se sienten, pero que lleven todo el mundo las cartas verdaderas sobre la mesa y que reconozcan si es verdad que tienen o no, como él señala, el presidente Trump, que tienen política arancelaria y no arancelaria de restricción al comercio que está afectando a los Estados Unidos. Es bueno que se sinceren, mientras más apertura al comercio tengan entre sí los miembros del G7, del G7, va a ser mejor para la economía global y para evitar que este aterrizaje a los inicios de un ciclo ya no expansivo, sino recesivo, sea más suave y menos doloroso para las economías en desarrollo del mundo, incluyendo la economía dominicana. Hacemos una pausa.